Saludos compañeras y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, del módulo Derecho Laboral Individual. Se realizará el reto 4 de nombre ¿Cuáles son las prestaciones que contienen el finiquito según la terminación laboral? Nuestra asesora es Luz María Georgina Figueroa Hernández. Mi nombre es Augusto Tsushigo Iniesta con matrícula 2301-2392. El reto se ha realizado el 17 de diciembre del 2025. Para poder iniciar con este reto, se nos pide analizar tres casos donde se identificará si corresponde a una rescisión, terminación o despido injustificado. Comencemos con el primer caso donde se dice lo siguiente. La madrugada del 18 de julio del 2021 falleció Adolfo Rentería Rendón en un accidente de tránsito. Adolfo era empleado de la empresa Fruits SPR DRL, finca agrícola que produce y comercializa arándano, en donde se desempeñaba como gerente de producción con un horario de trabajo de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Tenía celebrado un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido de fecha de 15 de enero del 2019 en el que designó como beneficiaria para el pago de los salarios y prestaciones de vengados y no cobradas a su esposa, Sandra Márquez Sosa. Es preciso señalar que el pasado 15 de julio del 2021 la empresa Fruits de RL le pagó a Adolfo el salario de la primera quincena del mes de julio. Señala si corresponde a una rescisión, terminación o despido injustificado. Con fundamento en la Federal del Trabajo en su artículo 53, fracción 2, nos dice que es causa de terminación de trabajo la muerte del trabajador. Por consecuencia lógica, se produce la terminación del contrato laboral del señor Adolfo con la empresa Fruits SPRL. Indica las prestaciones que corresponden por concepto de finiquito. A la señora Saranda Márquez, al ser la viuda, le corresponde el pago de prestaciones de vengadas. El señor Adolfo, al fallecer, obtiene los siguientes derechos por ley que se le deberán de otorgar como su parte proporcional de aguinaldo por haber trabajado 198 días, es decir, un equivalente a 118, con un fundamento en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87. También se reconoce que tiene derecho al pago proporcional de sus vacaciones por el tercer año de servicio, es decir, 5 días según la legislación vigente a la fecha de la muerte de acuerdo con el artículo 76 de la ley citada. También corresponde la aplicación del artículo 80, donde se nos dice que el trabajador tendrá derecho a una prima vacacional no menor de 25% de los salarios que le corresponde durante el periodo de vacaciones. No olvidemos que el trabajador, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 99 de la misma ley, tiene derecho a percibir salarios devengados de los días 16, 17 y 18 de julio del 2021, incluyendo días de descanso en caso o en su caso. Le corresponde por derecho a la parte proporcional de reparto de utilidades, así lo establece el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Como prestaciones final se le otorgará la prima de antigüedad, como lo señala el artículo 161, fracción primera y quinta de la citada ley, donde nos especifica que en caso de la muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. ¿A quién se le pagará las prestaciones correspondientes? Tendrá derecho a recibir indemnización en el caso de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50 o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional. Así es como se establece dicho fundamento jurídico del artículo 51, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. Por dicha, la señora Sandra Márquez, al ser la viuda, deberá obtener las prestaciones antes indicadas y se le deberá de pagar. El segundo caso que se nos da es de Sandra Alcocer Luna. Ella es empleada de la empresa Autos San Agustín, de SBA, agencia de venta y renta de vehículos, en el cual se desempeña como gerente de ventas. Sandra tenía firmado un contrato individual de trabajo por tiempo determinado del 15 de enero al 31 de julio del año en curso, dado que se encuentra sustituyendo temporalmente al empleado Jorge Camarena Ramírez, quien se encuentra incapacitado por trabajar de manera temporal. Es
el caso que la empleada no se ha presentado desde el pasado 7 de julio del 2021 sin notificar y o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 20 de julio del 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden y el día de hoy, 20 de julio del 2021, se ha presentado en el domicilio de la empleada para notificar el aviso que se ha recibido por la empleada. Señala si se corresponde a una rescisión, terminación o despido injustificado. Bueno, lo que aquí podemos evidenciar que la conducta de la trabajadora por el número de faltas, 13 en total, le corresponde una rescisión laboral de trabajo sin responsabilidad para el patrón, porque ha tenido más de 3 faltas en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada, de acuerdo con el artículo 47, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo. Indica las prestaciones que corresponden por concepto de finiquito. Por este concepto se obtienen los salarios de vengados pagados de los días trabajados hasta el 7 de julio del 2021. Aguinaldo proporcional. Este va a corresponder al tiempo trabajado en el año. Obtiene la parte proporcional de reparto de utilidades, es su eventual que fue por lo menos de 60 días durante este periodo. No tiene derecho a prima vacacional ni prima de antigüedad por ser una trabajadora eventual y con fundamento en los artículos 76 y 162 de la Ley Federal del Trabajo. En el tercer caso, el pasado 16 de julio del 2021 fueron despedidos 5 empleados de la empresa Arcos de Construcciones SADCB, empleados que fueron contratados por la obra determinada para la construcción de un hospital, lo cual no se ha terminado y sigue los trabajos de construcción. Según el área de recursos humanos, las razones del despido es por la falta de solvencia económica de la empresa por el pago de salarios. Expresan los directivos que la empresa se ha visto afectada económicamente a causa de la pandemia de COVID, la cual obligó a realizar recorte de personal. Es preciso señalar que el último pago de nómina que recibieron los empleados ahora despedidos fue el día 10 de julio del 2021. Señala si corresponde a una rescisión, terminación o despido injustificado. En esta situación se presentan las condiciones que corresponden a un despido injustificado, ya que, independientemente de las causas económicas, la empresa está ante una situación de falta de solvencia económica. Indica las prestaciones que corresponden por concepto de finiquito. A cada uno de estos trabajadores les corresponde la indemnización de 3 meses de sueldo de acuerdo con lo señalado en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Así también la parte proporcional de su aguinaldo, como lo señala el artículo 87 de dicha ley, como también su parte proporcional de vacaciones, como lo indica el artículo 79 de la ley antes mencionada. Y en el artículo 80 de esta misma ley nos dice que los trabajadores van a tener derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que le corresponden durante el periodo de vacaciones. Con esto, con esta actividad, agradezco toda su atención. Nos vemos muy pronto. Gracias.